Hola y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en el seminario web de hoy, Revestimientos y enfriamiento IceSmelt, alto rendimiento a menor costo. Hoy contamos con Oscar Mendoza, ingeniero senior de pirometalurgia en Glencore Technology, como su presentador. Antes de comenzar, algunas breves indicaciones. Todos los participantes están silenciados para minimizar el ruido de fondo. Por favor, usen el icono de preguntas y respuestas, Q&A, no el de levantar la mano para cualquier consulta. Pueden enviar sus preguntas en cualquier momento durante la presentación. Al final de la sesión, permaneceremos en línea para responder sus preguntas en el chat. Con esto, le doy la palabra a Oscar. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Mendoza de Glencore Technology y estamos hoy día desde Brisbane, en Australia, desde el Departamento de Pirometalurgia de Glencore Technology, presentando este webinar acerca de los revestimientos, enfriamiento de IceSmelt y cómo esto puede lograr un alto rendimiento a un bajo costo. A esta hora estamos en la tarde de Sudamérica, en Chile, y como les comentaba, temprano en la mañana aquí en Australia. Vamos a tener un sistema de preguntas y respuestas, Q&A, en el Zoom, donde ustedes pueden escribir cualquier pregunta que tengan durante la presentación. Obviamente no vamos a abrir el micrófono para que me interrumpan, pero mis colegas van a estar respondiendo online y al final del webinar, por favor, los que hagan preguntas, quédense un poquito para recibir la respuesta ahora mismo por escrito en el Q&A. De todos modos, vamos a enviarle al final de esta presentación una versión PDF de la presentación con un documento que generaliza, o mejor dicho, comparte las preguntas y respuestas para todos ustedes. Bueno, como les comentaba, le voy a hablar sobre cómo optimizamos o se optimizaron los revestimientos y elementos enfriados de los hornos IceSmelt para lograr un alto rendimiento de manera constante y bajos costos anualizados. Un poquito acerca de quiénes somos como Glencore Tecnología. Glencore Technology llevamos casi 40 años comercializando tecnologías mineras, mayoritariamente en Australia y en esta parte del mundo. Somos populares en África, en Oceanía y también en América y Europa. ¿Ya? Es decir, con menos éxito en América y Europa por el tema de los cambios de hora, etc. Tenemos alrededor de 140 empleados. Tenemos más de 650 instalaciones en 45 países en el mundo. Tenemos 5 tecnologías clave que van desde el procesamiento de minerales, como por ejemplo molienda y flotación, hasta pasando por hidrometalurgia, pirometalurgia y refinación electrolítica. Tenemos más de 2.000 relaciones de largo plazo con clientes y proveedores y tenemos 6 oficinas alrededor del mundo. Ya, tenemos oficinas obviamente en Australia, en Europa, en Chile, en Norteamérica, en India y otra más que se me olvida en este rato. En Rusia está la secta. Volviendo a esto, somos parte de una compañía más grande que se llama Glencore. Somos una unidad de negocio separada, ¿ya? Y obviamente prestamos servicios también internamente en Glencore de temas técnicos, ¿ya? ¿Cuál es el esquema de esta presentación? Vamos a hacer primero la introducción que estamos haciendo, vamos a hacer una descripción general de la tecnología IceSmelt, vamos a hacer una introducción a los sistemas de revestimiento de IceSmelt, cómo es el sistema de revestimiento refractario, ¿ya? Y los rendimientos de las instalaciones IceSmelt que conocemos, además de un resumen al final, ¿ya? Para que se vayan preparando, esto debería tardar de orden de los 20 minutos de presentación, ¿ya? Y después las preguntas y respuestas, otros 10 minutos. Así que estén con nosotros, no va a ser un seminario muy largo, vamos a ir directo al grano con los temas técnicos. Como parte de la historia de fundiciones, lo primero es la seguridad. Sabemos que es un negocio complejo, manejamos todo a temperaturas de sobre 1000 grados, con metales fundidos, donde si algo se derrama quema todo, ¿ya? Por ese motivo se ocupan dos tipos principales de elementos para proteger y contener el metal fundido. Primero es el refractario, que como vamos a ver acá a la izquierda, ¿ya? Es una foto bastante chica, me disculpo, ¿ya? De un elemento especial, de una sangría. Y a la derecha vemos un complemento de esto,
que es el elemento de cobre refrigerado con tubería, de una sangría, si no me equivoco, es la misma, ¿ya? Pero a modo de esquema vamos a hacer una comparación aquí entre dos fundiciones que tienen mayoritariamente ladrillo y otra fundición que tiene mayoritariamente elementos refrigerados por cobre, ¿ya? O elementos de cobre refrigerados por agua, perdón. La campaña del horno. Por ejemplo, un horno normal que tiene 100% ladrillo o mayoritariamente ladrillos refractarios tiene una campaña alrededor de los 3 años. Entonces me van a decir, sí, hay hornos que le cambian ladrillo todos los años en Chile. Sí, pero en términos de mejores prácticas, eso es lo que mejor se puede apuntar, y los mejores rendimientos que también en Latinoamérica, en Chile particularmente, hay fundiciones que tienen ladrillos y duran 3 años. Estamos hablando del horno principal de fusión de concentrado. En cambio, hornos con elementos de cobre refrigerado duran del orden de los 10 hasta 15 años. ¿Ya? ¿Cuál es la mayor diferencia acá? Ahora, ¿cuánto nos tardamos en reladrillar? Es el tiempo que te demoras en sacar ladrillo viejo o sacar elemento refrigerado viejo y ponerlo de vuelta. En términos generales, en una fundición con ladrillos refractarios como los Eisenberg particularmente, este proceso tarda 18 días. A esto después le sumamos unos 5 días de calentamiento, pero vamos a obviar esa parte aquí, de 3 a 5 días dependiendo de la operación y el tamaño del horno. Comparado con una fundición que tiene mayoritariamente elementos refractarios, elementos refrigerados de cobre, tarda del orden de los 45 días. ¿Ya? Si anualizamos esto, básicamente pescamos los 18 días y lo dividimos por los 3 años, nos da del orden de 6 días por año, versus en el otro ejercicio de 45 en 10 años, 4,5 días por año. ¿Ya? Este es un ejercicio muy general, ¿ya? Entonces acá que podemos decir que es mejor. Es mejor la fundición que tiene un tiempo de mantención anualizado de 4,5 días por año, ¿cierto? De nuevo, este es un ejercicio bastante general porque no considera las reparaciones parciales que se hacen normalmente en las campañas, pero en términos generales este es el concepto. Ahora seguimos avanzando y decimos, bueno, el costo, ahora ¿cuánto nos cuesta en tiempo? 6 días por año, 4,5 días por año. ¿Cuánto nos costaría en términos de dinero? Ya, 30 millones de dólares para una reparación de ladrillo versus 300 millones de dólares por una reparación de elementos de cobre, con la volatilidad del precio del cobre. Si analizamos esto, 30 millones en 3 años son 10 millones por año. Comparo lo mismo y digo 300 millones en 10 años son 30 millones por año. Ahora, ¿es esta la mejor fundición? Todo depende, ¿ya? Normalmente se escoge la tecnología en base a las necesidades del negocio, ¿ya? Entonces, claro, podemos decir, mira, esto es anualizado, llevando a largo plazo, es el concepto de anualización, ¿ya? En algunos lugares se habla del año con mantención y el año sin mantención, ¿ya? Y en el ciclo uno divide por los años del largo ciclo y puede tomar el costo anualizado. Si estamos manejados por costo, la fundición número 1 sería mejor, ¿ya? Ahora, si es que lo importante son los días por año, ¿por qué esto es importante? Porque va a depender de qué tan rentable es esa fundición. Si una fundición operando un día corriendo, ¿ya? Voy a hacer un número tonto, puede hacer 100 millones de dólares por día de ganancias, obviamente ese diferencial de 4,5 a 6 días, ¿ya? Me va a generar 150 millones de dólares de utilidad por año adicionales, que obviamente va a ser mucho mayor que el diferencial del costo de 30 versus 10, ¿ya? Entonces, no necesariamente esa es la respuesta, ¿ya? Pero es el concepto que vamos a conversar hoy día y cuáles son las diferencias entre uno y otro y cómo nosotros en la tecnología ISASMELT hemos hecho una combinación tratando de usar elementos refrigerados, los elementos de cobre en los puntos clave y el ladrillo lo más barato posible y rápido de cambiar en las áreas también de menos desgaste. Entonces, la fuerza impulsora para la optimización del revestimiento parte por seguridad, porque queremos eliminar las potenciales filtraciones de hornos, ¿ya? Que son muy catastróficas en términos de seguridad, porque tienen el potencial de fatalidades múltiples. Y segundo, la rentabilidad del horno. ¿Cómo hablamos de rentabilidad del horno? Hablamos del rendimiento del horno como tal, como les comentaba, cuánto dinero puede hacer esto, la disponibilidad de la planta,
básicamente cuántas horas la planta está arriba funcionando, y los costos operativos de tener esta planta corriendo. ¿Ya? Es importante recordar que las fundiciones de cobre tienen mayoritariamente costos fijos. ¿Ya? En la estructura de costo convencional de ingeniería uno habla de costo fijo, costo variable, en el C1, y lamentablemente el negocio de las fundiciones de cobre es bastante más pesado en la parte de costo fijo, mayoritariamente, dependiendo de la tecnología por supuesto, pero estamos hablando de valores del 75-80% para arriba, es costo fijo, no costo variable. De ahí viene el dicho que dice las fundiciones están para correr, hay que tenerlas funcionando, porque de esa manera podemos dividir ese gran costo fijo en las toneladas producidas y mantener un rendimiento bueno. Entonces, cuando optimizamos los sistemas de revestimiento de los hornos, ¿ya? Lo que hacemos es reducir el costo analizado del revestimiento. ¿Cómo se calcula el costo analizado del revestimiento? Como le decíamos anteriormente, es básicamente el costo de reemplazo, cuánto me cuesta comprar los ladrillos y pagarle al personal que va a sacar los ladrillos viejos y poner los ladrillos nuevos, más el costo de inactividad, los días que estoy detenido, ¿ya? Y cuánto dinero dejo de ganar esos días, ¿ya? Y hay que tener en cuenta de que ese costo de inactividad no, se podría calcular tomando el costo unitario de la fundición por las toneladas producidas por día, ¿ya? Pero ese costo unitario de la fundición normalmente considera el costo fijo y el variable, ¿ya? Entonces sería un problema de cálculo, un tema metodológico, donde normalmente ese costo de inactividad de la mantención de ese mes que se para en la fundición viene a reemplazar normalmente costos fijos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Si es que la fundición, por ejemplo, tiene una dotación de 100 empleados y gasta, no sé, 100 de mantener esos 100 empleados trabajando, ¿ya? Ese año de la fundición no es que ese mes no le va a pagar el sueldo a los empleados, ¿ya? Y va a poder calcular el costo de inactividad por el costo unitario promedio, ¿ya? Sino que la fundición tiene que pagar el costo de los empleados sin importar qué, ese mes. Y encima de eso vienen todos los costos del reemplazo como tal. Entonces ese tiempo de inactividad hay que tener cuidado cómo se calcula con el costo promedio de un año normal, el costo promedio de un año con detención, ¿ya? O solamente en base al costo variable de la fundición. La larga historia para decir que el costo de revestimiento analizado es el costo de reemplazo, resumiéndonos, ladrillo más la mano de obra, más todos los costos asociados a la mantención como tal, más el costo de actividad que puede ser calculado de diferentes formas, pero hay que agregarlo de alguna forma u otra en base a los mejores criterios que apliquen a la fundición como tal. Dividido por la duración de la campaña. ¿A qué queremos ir con esto? De que si yo voy a planear una fundición, ¿ya?, que va a parar cada 3 años o una fundición que va a parar cada 12 años, voy a tener un costo analizado, ¿ya? Y aquí viene el punto clave, es cómo yo puedo, sabiendo esto, cómo puedo optimizar mis equipos, mi diseño de la fundición, para tener un costo de revestimiento analizado lo más bajo posible, ¿ya? Y a qué nos referimos con la optimización del equipo mecánico, es que tenga una mayor duración, una alta disponibilidad, que lo cual es igual a una alta disponibilidad en la planta y un bajo costo anualizado del sistema de revestimiento. Volviendo acá, básicamente, ¿a qué nos referimos con esto? Es que el revestimiento de bajo costo, básicamente un ladrillo barato, ¿ya?, el tiempo que tarda poner ese ladrillo no es lo mismo diseñar un horno que va a tener 1000 piezas refractarias que poner que un horno que va a tener 120.000 piezas refractarias, ¿ya? También es más lento poner 120.000 piezas que poner 1000. Pero hay temas ahí de la dilatación, etcétera, que hay que calcular y optimizar. Además de tener campañas de la duración más larga posible para poder dar una mayor disponibilidad a la planta. Esto finalmente nos lleva a un menor costo anualizado del sistema de revestimiento refractario o revestimiento del horno. Disculpe. ¿Cómo llegamos a poder minimizar esto? Y algo muy importante es que para poder tener una campaña lo más larga posible, tenemos que, por supuesto, optimizar los procesos metalúrgicos de la fundición en el día a día. No es lo mismo tener una fundición que opera bajo un estricto control de temperatura en el baño con una fundición que ni siquiera mide la temperatura del baño.
¿ya? Se pueden ver fundiciones que tienen literalmente no medición de temperatura del baño, tienen cálculos teóricos y con eso operan. Y claro, los ladrillos duran un año, versus algunos que tienen sistemas redundantes de medición de temperatura, donde la campaña dura 2 años y medio, con el mismo horno e inclusive bajo condiciones menos agresivas en el horno que dura un año. Pero temas operacionales como por ejemplo control de temperatura es clave para alargar las campañas. Ahora les voy a contar un poquito de IceSmelt. Ya sé que en Latinoamérica no es muy conocido. Hay un horno operando en Perú, en la fundición de Hilo, en el sur del Perú, un puerto muy lindo, y otro operando se me olvidó el estado, en Phoenix, en Estados Unidos, la fundición que se llama Miami, pero no está en Miami, está en Phoenix. ¿Ya? Miami Smelter, de Freeport. Básicamente, ¿qué es el horno IceSmelt? Es un horno de ladrillo refractario, ¿ya? Que básicamente tiene un sistema de control automático bastante robusto, donde tenemos un cilindro vertical. Déjenme avanzar aquí. Perdón. Tenemos un horno vertical estático que tiene una lanza que entra por arriba, que añade el oxígeno que puede ir desde el aire o a oxígeno completamente industrial al 90% de enriquecimiento, además de los combustibles que se inyectan por ella. Este gas reacciona en un baño agitado. Voy a mi patrón un poquito para sacar esto. Aquí podemos ver, es como una especie de bombilla que entra al baño, agita el baño, se sumerge del orden de los 200, 400 milímetros, y esto agita el baño con el oxígeno y el aire. El concentrado viene entrando por una correa por arriba, ¿ya? Hace que esto se digiera, reaccione. Este horno trabaja prácticamente en el equilibrio termodinámico de fundiciones de cobre y plomo, y después el concentrado reacciona y genera gases de escape o gases metalúrgicos. Estos gases salen por una conexión sellada acá arriba a una caldera o a un sistema de enfriamiento de gases, ¿ya? ¿Cómo es que hacemos que esta lanza sobreviva? Es porque tenemos una lanza, la lanza como tal, puedes ver acá, se protege por la misma escoria. O sea, la lanza está diseñada para recibir el aire por dentro, que enfría el acero a su vez enfría la escoria y genera esta capita protectora. Este mismo principio se extrapola a los ladrillos. Entonces tenemos una carcasa metálica, un cilindro vertical, que tiene ladrillos por dentro, y el largo del ladrillo, o el arreglo refractario, porque son varias capas de diferentes calidades, están diseñadas para que permitan sacar el calor a través del casco, ¿ya? Y generar una pequeña capa de escoria que protege el ladrillo. Entonces el ladrillo como tal no está en contacto con el metal fundido líquido, sino que está en contacto con una capa de escoria, le llamamos freeze lining, escoria, una capa congelada en inglés, pero en español sería, mejor dicho, una pequeña acreción del orden de los 10 a 25 milímetros, que está sobre el ladrillo en una fase sólida, todavía caliente, del orden de unos 1000 grados, pero en una fase sólida. Entonces esa fase sólida protege también tanto la lanza, como se ve en esa foto, como el ladrillo refractario. Ya. Después los productos fundidos, que es la escoria y la mata, salen por un hoyito acá en el fondo, que es una sangría. Ya. Acá tenemos ver un operador que está sangrando el horno con una campana y una canal que pasa los metales fundidos a la siguiente fase del proceso. Ahora vamos a hablar un poco de los componentes de un sistema refractario de un horno IceSmelt. ¿Ya? Y vamos a comparar diferentes tipos de tecnología, hablando un poquito de los pros y los contras. Tenemos ladrillo refractario, ¿ya? Que tiene la ventaja que es de bajo costo, pero la desventaja que tiene, o el contra, es que tiene una vida útil limitada, se daña con facilidad, se basta con una semana de descontrol operacional y se daña, y es difícil de reparar. O sea, como difícil sacar y poner un ladrillo, pero hay que enfriar el horno, hay que desarmar una parte del horno para poder entrar, sacar miles de ladrillos y poner miles de ladrillos de vuelta. Entonces es algo que es relativamente no sencillo de hacer. Disculpen. Tenemos otra tecnología que se llaman cámaras de acero refrigerados por agua, que es básicamente un
una carcasa que tiene una entrepared, digamos, donde circula agua por dentro, que refrigera el acero y esto lo permite estar en contacto con el metal fundido. ¿Ya? Tiene enfriamiento moderado, ¿ya? Ese es como uno de los pros porque enfría bastante bien, ¿ya? Moderadamente bien. Tiene la ventaja que se agrieta por los ciclos térmicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que el horno se detiene, el agua no se para, entonces sigue enfriando y se enfría, y después el horno parte, no se calienta. Entonces estos ciclos térmicos generan grietas, lo cual generan potenciales fugas, ¿ya? Y tiene una vida relativamente moderada. Tenemos cobre sin refrigeración, ¿ya? Que como ver acá es básicamente un bloque de cobre que es bastante robusto, simple y fuerte. Esos son los principales componentes. Tiene una vida útil moderada, una capacidad de enfriamiento baja, ¿ya? Que básicamente confía en la alta conductividad térmica del cobre para liberar calor, y tiene una fuerza limitada porque el cobre sabemos que es relativamente blando. Después tenemos el cobre perforado con tapones, ¿ya? Aquí, bueno, disculpen, me quedó cambiar la foto, pero voy al revés. Básicamente quiere decir esto, un cobre perforado se refiere a que tenemos un bloque de cobre donde se pasa una broca por el medio que genera un canal. Y este canal lo hacemos circular agua por entre medio, y esa circulación de agua enfría el cobre. ¿Por qué se dice canal perforado y taponeado? Porque como les comenté, eso es una broca. Imagínate un bloque de cobre, le pasas una broca que hace un hoyo en el medio para circular el agua, pero eso permite que solo el canal pueda ser recto. Ahora, cuando uno quiere hacer canales en U, por ejemplo, que el agua entre por un lado de la vuelta y salga por el mismo lado, se perfora en una dirección, se perfora en la otra dirección, y después se ponen tapones en la esquina para que generar esa canal en U. Es más que nada un método de fabricación que lo que busca es que el bloque sea 100% cobre, ¿ya? Tiene una capacidad de enfriamiento muy buena porque el agua enfría bastante bien. Podemos tener bloques de cobre operando a hornos a 1200 grados y el bloque de cobre está literalmente a menos de 100 grados, por lo cual mantiene todas sus propiedades físicas y térmicas el cobre. La desventaja es que puede haber fuga en las conexiones, en estos puntos donde se juntan las dos perforaciones que le comentaba. Si el tapón no queda bien, podrían haber fuga. Y también se podría agrietar si hay cambio de temperatura grave. ¿Ya? Por ejemplo, es clásico que el horno está caliente, todo bien, funciona todo diseñado para 1200 grados, pero el horno para y se pone el quemador, y el quemador queda apuntando un bloque de cobre, y la temperatura del bloque de cobre va mucho más por encima del diseño, producto que tenemos el quemador apuntando directamente. ¿Ya? Y después tenemos el cobre fundido, ¿ya? Que usa cañerías entre medio, ¿ya? Entonces, ¿qué se usa acá? Tiene una capacidad de enfriamiento alta y robusta, ¿ya? Y tiene un bajo riesgo de fuga. ¿Por qué? Porque se hace acá, se fabrica el canal donde va a circular el agua, cañerías de cobre, muy bien soldada, etc. Y después se vierte cobre fundido de calidad catódica, de manera que este canal de cobre queda dentro del cobre y se funde con la cañería. Es mucho más robusto porque no hay posibilidades de fuga de los tapones, como les comentaba, ¿ya? Pero requiere la fabricación de conocimientos específicos de fundición, tanto en el proceso de vertir el cobre como en las inspecciones técnicas. ¿Por qué me refiero a esto? Porque es posible que el cobre, por ejemplo, todos los fundidores saben, cuando se vierte gana oxígeno, y el cobre oxidado baja la calidad del cobre como tal. Seguimos, un poco de historia. Básicamente nosotros en el mundo, ¿ya? En los 60 hubo el boom de fundición de cobre, y normalmente se inició con bloques de cobre sin refrigeración, ¿ya? Después se pasó al cobre perforado, donde básicamente pueden ver aquí al lado está el hoyito donde pasó la broca y perforó el bloque, ¿ya? En los mediados de los 70. Y IceSmelt vino a aparecer en la medida de los 1990, y en los 2000 se partió con los clásicos bloques perforados. Todavía hay unos IceSmelt que operan con estos bloques de cobre con perforaciones.
¿ya? Y temprano en los 2000 se cambió al bloque de cobre con tubería en el medio, lo que mejoró bastante la capacidad, pero requiere mucho aprendizaje y mucha técnica en asegurar el proceso de fabricación de este bloque como tal. Aquí podemos ver cómo el bloque a mediados tuvimos al inicio de la campaña. Acá tenemos el largo de la campaña en semanas, ¿ya? Donde podemos ver que cuando IceSmelt partió estaban por debajo de la marca, las 52 semanas en un año. Se puede ver acá que los primeros 6 años, duró del orden de menos de un año la campaña con estos tipos de bloques y algunos temas refractarios. En la campaña 7, digamos que al año 7 más o menos, ya pudimos duplicar y llegar a los 2 años, después llegar a los 3 años casi, y después mantenerse y estar ahora por sobre los 4 años de operación. En la campaña, de en torno a la campaña 11, ya hoy día está actualmente operando en la campaña 14, el horno que se usó para este ejemplo, y en este año se espera llegar a los 5 años de operación, a las 250 semanas, ¿ya? Porque se han hecho otras mejoras que vamos a hablar un poco más adelante, ¿ya? Y estas mejoras, que es lo que les voy a hablar justamente ahora, es que aquí tenemos también una gráfica real. Esta, si no me equivoco, es la campaña 10 de este mismo horno, ¿ya? La 10 o la 11, en donde se ve el desgaste clásico del ladrillo, que es la medición que todo el mundo hace con el gancho o la barra T. Partimos con un ladrillo de un espesor de 450 milímetros y vemos todos los meses, se hacen mediciones, y podemos ver cómo hay un desgaste de una cantidad que va del orden de los 1 a 3 milímetros por semana de desgaste. Y aquí en un punto ya se instaló un control avanzado de proceso donde podemos ver que el ladrillo prácticamente dejó de desgastarse, ¿ya? Con un desgaste bastante mínimo. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Y acá tenemos una foto de un horno en Kazajistán, ¿ya? Lo que ustedes ven ahí arriba es el techo del horno. Aquí se camina, le llamamos el feed floor, donde se alimenta, donde va la alimentación. Acá está la pared del casco. Acá tenemos una capa de ladrillo de alúmina de adelante, y arriba después tenemos el ladrillo refractario como tal, y lo que está acá es lo que llamamos el freeze lining, ¿ya? Que es la capa de escoria que protege los ladrillos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros lleguemos de esto a esto? Es porque se hacen cambios en el proceso, tanto en la metalurgia de la escoria como en el control de temperatura y en la postcombustión del horno, para promover esta capa, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Es que el ladrillo no se gasta porque el ladrillo no está tocando el metal, ¿ya? Entonces podemos tener bastante control si es que se hace un control avanzado de proceso. Entonces, ¿cómo hacemos que este freeze lining o esta capa de escoria proteja los ladrillos? Primero, midiendo el largo del ladrillo, medición directa. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, teniendo un punto de medición donde uno físicamente mide el ladrillo, podemos saber qué tan largo es. Control de temperatura. ¿Qué vamos con esto? Tenemos una medición de temperatura directa, que es una termocupla que está tocando el baño fundido, que nos da una buena idea de cuál es la temperatura con una presión bastante buena. Después tenemos una lanza que agrega combustible o cambia el enriquecimiento en función del nitrógeno para calentar o enfriar el horno de manera instantánea. O sea, esa temperatura que está ahí tiene un set point y la lanza anda cambiando el flujo de combustible y el enriquecimiento para poder llegar al set point esperado. Después tenemos una correa transportadora, ¿ya? Que básicamente es la alimentación, donde un control un poco más grueso, es más lento, pero donde también se puede agregar más circulante, menos circulante, para ayudar con el control y disminuir el consumo de combustible, por ejemplo, que la lanza está haciendo. Optimización de procesos, básicamente. Control químico. Para hacer que esta capa esté lo suficientemente protegiendo el horno, se requiere una cantidad de sólidos. ¿Qué son los sólidos? Normalmente las especies sólidas, como el espinel, la olivina, dentro de la escoria. Entonces, tener un target adecuado para generar esta capa, si nos vemos locos con los sólidos muy altos, tenemos una baja recuperación con el cobre atrapado en la escoria, y esta capa puede ser muy gruesa, generando otros problemas. Con los sólidos muy bajos, es lo opuesto, tenemos una recuperación más fantástica, pero no tenemos protección de ladrillo, lo cual nos puede disminuir la campaña bastante.
Entonces, control químico es clave. Las herramientas para el cambio de especificaciones, hay herramientas diseñadas justamente para poder decidir cambiar la especificación. ¿Qué es la especificación? La cantidad de oxígeno por tonelada de concentrado que se requiere, por ejemplo. O la cantidad de sílice por tonelada de concentrado. Entonces, tenemos software avanzado que nos permiten medir esto y calcular esto. Y la medición de la mezcla de alimentación, ¿ya? O herramientas para calcular la mezcla. Básicamente, cómo decir cuánto concentrado del A del B para mantenerme en estos targets de temperatura, que básicamente la temperatura de fusión del baño, y de sólido. Y punto 4, las prácticas operacionales. Básicamente, las desconexiones de temperatura del baño y la formación operar. Básicamente hay que tener claro que siempre hay que tener esta temperatura. Cuando hablamos de desconexiones hay que estarlas cambiando regularmente. Y que el operador tiene que entender por qué es importante y tiene que tomar los cambios de manera lo más adecuada posible. Acá tengo un ejemplo del horno IceSmelt a la izquierda, donde normalmente el anhídrido refractario empieza a degradarse por sobre los 2200 grados. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros tenemos un máximo de temperatura seteado a los 1200 y un rango de operación de los 1190, de los 1200 para abajo a los 1180 con un set. Este es un ejemplo, cambia dependiendo de la fundición a fundición y el comodito, por supuesto. Ya, entonces, de los 1210, 1200 para arriba, desgastamos ladrillo y no generamos capa protectora. De 1200 para abajo, cuidamos el ladrillo y generamos una capa protectora, pero si nos vamos muy abajo, empezamos a sacrificar recuperación de cobre. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un horno convencional que no opera con nuestro sistema de control, donde a veces el set point está por arriba de la temperatura donde ya estamos desgastando los ladrillos. Y la temperatura máxima suele estar mucho más arriba, ya, donde uno empieza a gastar ladrillo. Entonces, básicamente operamos en un nivel donde ya estamos desgastando ladrillos de manera regular, ¿ya? Y lo que tenemos acá en esta línea atravesada es el porcentaje sólido, donde podemos ver que a través del tiempo, ¿ya? Nosotros tenemos, mientras más arriba la temperatura, ¿ya? Tenemos menos sólido. Mientras más abajo la temperatura estemos, tenemos, ¿ya? Arriba tenemos menos sólido y abajo tenemos más porcentaje sólido. Lo mismo ocurre en este caso, de cuando uno está bien caliente, los porcentajes sólidos son menores y viceversa. Esto les voy a contar una encuesta que hicimos con nuestras fundiciones, en donde podemos ver que entre 8 licenciatarios, 8 operadores de IceSmelt que están hoy día corriendo, las 3 últimas campañas tienen una duración del orden de los 3,2 años, ¿ya? Que es de todos 8. Después tenemos los que operan con el sistema de control avanzado, básicamente que tienen la medición de temperatura de baño, los elementos refrigerados de cobre, el anhídrido refractario adecuado, ¿ya? Llegan del orden de los 3,8 en promedio. Sin embargo, los que no, ¿ya? Tienen del orden de los 2,2 años, básicamente los que no ocupan combustible para controlar la temperatura, por ejemplo la lanza, ¿ya? En promedio, porque hay algunos que sin el combustible andan bastante mejor, de todos modos, ¿ya? Algunos licenciatarios todavía están usando métodos de cobre perforados, por ejemplo, como les comentaba, ¿ya? Esta es la media y en términos máximos, ¿ya? La mejor campaña que logramos con el sistema avanzado está alrededor de los 4,3 años, ¿ya? Perdón. Y la campaña actual, al 2023, 2 años atrás, iban en una estimación de 4,2 años, ¿ya? Y los que no, con una estimación bastante optimista de 3 años de campaña. A veces se hacen campañas cortas, ¿ya? Entonces la pregunta es por qué es posible que algunas fundiciones decidan tener campañas cortas. Es porque a veces el costo realizado es tan bajo que se puede decidir optimizar otros aspectos de la fundición. Por ejemplo, alinear con otras actividades de mantenimiento. Clásico es el mantenimiento de las plantas de ácido. Se cambia el ladrillo, aunque todavía esté bueno, para alinearse con las plantas de ácido o con otros hornos o con proyectos de expansión. Vamos a poner un proyecto nuevo, o sea, vamos a parar la campaña antes para comisionar un nuevo proyecto. Esa es una razón. La otra básicamente para mitigar riesgos, ¿ya? A veces hay periodos de escasez de concentrado o superávit de ácido
que tienen meses que sabemos que vamos a estar lentos produciendo, o sea, vale la pena parar y hacer el cambio. O también temas climáticos, como la estación seca, húmeda en algunas zonas del mundo, donde sabemos que va a estar lloviendo mucho, los camiones no van a poder llegar, etc. Y otras optimizaciones basadas en motores económicos. Por ejemplo, a veces, como les comentaba, uno sacrifica ladrillo por mejorar la recuperación y opera deliberadamente más caliente en base a condiciones extremas de alto magnesio o alta alumina, que también pueden ser. En resumen, hay también una tecnología probada y madura, bastante robusta en términos de campaña. El sistema de revestimiento de ISASMEL, que ocupa elementos de cobre y elementos refractarios en la mayor parte del horno refractario y un poco de cobre, con una vida que va alrededor de los 4 o 5 años, que en el costo anualizado suele ser más bajo comparado con otras tecnologías. El refractario también se protege con la escoria, como le comentaba. Esto solo es posible hacer en el horno ISASMEL, dado a la agitación del baño. No funciona con hornos con tobera, ni en Mitsubishi o en Flash. Y es posible que ISASMEL con alimentaciones terciarizadas, alimentaciones concentradas tercero o integrada, mediante un enfoque basado en nuestro conocimiento en GT, operen bajo esta protección de escoria. La optimización de las campañas básicamente va determinado por el revestimiento, por el diseño del revestimiento, ¿ya? Y cómo se integra con la estrategia de negocio, ¿ya? Y hay mucho que hacer en términos de control operacional que apunta mucho al resumen económico. En resumen, ¿qué es un revestimiento protegido por escoria? Es lo que les comentaba, el splash protege el baño y esto nos puede tener valores anualizados bastante más bajos que los convencionales. Hemos realizado esto con éxito, de forma repetible, con bastantes ISASMEL de los que están operando ya en el mundo, que son más de 20. Muchas gracias. Aquí les dejo mi nombre, mi email para cualquier pregunta y respuesta, preguntas que tengan, y escaneen este código QR que nos va a llevar a nuestra página web. Quédense los que han hecho preguntas y respuestas en el chat, porque vamos a responderlas ahora, algunas en vivo y otras con nuestros colegas de Glen Technology que están ahí traduciendo del español al inglés para contestarles en línea. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Oscar. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas que nos han escrito internamente. No vamos a poder contestarlas todas, algunas vamos a quedarnos contestándolas por el chat, pero hemos seleccionado 3 que vamos a abordar ahora inmediatamente. La primera es: ¿puede aplicarse el sistema ISASMELT a otros hornos de fusión por baño? Y aquí ponen, por ejemplo, hornos con soplado lateral o soplado inferior. Bueno, el sistema de refractario ISASMEL tiene varios componentes. El tipo de ladrillo refractario, que es básicamente una combinación de diferentes calidades, piezas refrigeradas y el control de temperatura, etcétera, con la química de la escoria. Separando esos 4 elementos, hay uno que definitivamente no, ¿ya? El control de temperatura ISASMEL es algo de ISASMEL, la lanza, etcétera, no se puede extrapolar. ¿Ya? Al igual que las mediciones de termocurva directa es algo que tampoco se comparte a otra tecnología. Sin embargo, hay temas como de la química de la escoria que sí podrían ser extrapolables, ¿ya? Básicamente mejorar la química para proteger el ladrillo, construir una capita de escoria, etcétera, para que dure más, es algo que se podría hacer. Y también podríamos asesorar o suministrar, dependiendo de la tecnología en cuestión. A veces el propietario de la otra tecnología no quiere que nosotros asesoremos, o sea, hay temas legales por medio, pero hemos suministrado algunas veces algunos elementos refrigerados de cobre para puntos clave, como las taponeadoras, etcétera, a otra tecnología. O sea, la respuesta es sí, en la mayoría de los casos, y hay que analizarlo caso a caso. Ok. Tenemos otra pregunta que dicen: ¿pueden suministrar elementos de cobre para otras tecnologías de hornos?
está ahí relacionado. Claro, es un poquito más lo que acabamos de hablar. Sí, se puede, dependiendo de la empresa como tal y que no haya ningún impedimento legal por parte del otro diseñador del horno. ¿Ya? ¿Y desde el punto de vista técnico? Desde el punto de vista técnico, estos elementos son diseñados a medida. Entonces, literalmente no hay grandes limitaciones, ¿ya?, para diseñar e instalar un sistema de cobre refrigerado, ¿ya? A veces pueden haber limitaciones económicas más que técnicas. Es que para instalarlo, o sea, para llegar con una cañería con agua a un lugar muy lejano, quizás la instalación de agua sale tan caro que no les vale, no hace sentido, ¿ya? Pero por nuestro punto de vista técnico siempre se puede adecuar un sistema de cobre refrigerado en espacios bastante pequeños para que disminuya el desgaste refractario de algún punto crítico del horno. Perfecto. Vamos entonces con la última de las 3 preguntas que vamos a abordar aquí en vivo. Las otras ya van a quedar para el chat. Y aquí preguntaron, mientras que otros hornos utilizan elementos de cobre, ¿también pueden recuperar el metal de cobre y obtener cierto valor de esa chatarra? ¿No ayuda eso a la economía del proceso? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que esta pregunta está asociada a los hornos, la tecnología flash de nuestros competidores, porque en esos casos las tecnologías tienen, nosotros hablamos bloque de cobre, como ya las fotitos ahí, un pedacito de cobre, 10 kilos, 20 kilos. Hay tecnologías que usan cientos de toneladas de cobre para recubrir el horno. Entonces, claramente esa tonelada de cobre es mucho dinero que uno no tira a la basura, sino que lo recicla dentro de la misma fundición. Y ya sacado el elemento viejo, va directo al horno y se funde y se genera cobre anódico, o se puede reciclar de otra forma también. Ayuda al proceso, pero de manera marginal. No va a cambiar el costo anualizado de mantenimiento de la fundición porque reciclaste o no reciclaste eso, ¿ya? Normalmente lo que es caro de un elemento refrigerado de cobre es la manufactura del elemento. Lo hablamos durante el proceso de la presentación un poco, pero el cobre catódico, el cátodo se fabrica en una lámina que es así de 3-4 milímetros. Para llegarle a un bloque, hay una magia ahí que hay que saber hacer para que la misma calidad de cobre llegue a un bloque de 300 milímetros de espesor, por ejemplo, que por adentro tiene canales de agua, etc. Entonces, ese proceso de manufactura es lo que realmente hace el bloque refrigerado caro, no el cobre como tal. Entonces, ya cuando el cobre está viejo, claro, el cobre se recicla, pero no recibes de vuelta esos 300 millones que gastaste en elementos de cobre, sino que recibes quizás el 10 o el 15% de esos 300 millones en cobre refrigerado. Pero enfocado a la respuesta, sí, ayuda, pero no da vuelta, no mueve la aguja, como se dice, no cambia la ecuación económica de, no, como lo reciclo, entonces ahora sí es más barato. No va por ahí. Ok, perfecto. Bueno, en honor al tiempo, vamos a seguir contestando otras preguntas que nos han llegado por el chat. Óscar, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este webinar y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.